Buenas tardes. Soy la doctora en Filología Clásica María Alejandra Valdés García, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hablar de Basilio de Cesarea y de algunas de sus homilías diversas, un grupo de panegíricos a mártires de veneración local. Basilio de Cesarea es uno de los denominados padres capadocios. Nació en el año 329 y murió en el 379 después de Cristo. Podemos contextualizar muy bien estas fechas con el gobierno del emperador Valente, quien era de facción arriana, lo cual le impuso a Basilio ir a contracorriente toda su vida. También esto explicaría parte de su producción literaria contra las herejías. Tenemos aquí un mapa que nos hace ver objetivamente la ubicación de Cesarea en la antigua Anatolia, actualmente Turquía. La producción literaria de Basilio comprende 2 tratados, un grupo de reglas monásticas extensas y breves, y otras denominadas reglas morales, que eran para el común de los cristianos, puesto que eran reglas para la vida diaria. Su epistolario completo consta de 368 cartas que aún no tienen traducción al castellano. Sin embargo, sí la hay a varias lenguas modernas. Su opúsculo, comúnmente denominado A los jóvenes, es la obra más traducida de Basilio y la más conocida. Aunque está dentro de un corpus de homilías, no es tal, pues más bien tiene una estructura de protréptico, es decir, de discurso de exhortación. Cuenta también con una liturgia propia utilizada en las festividades de la Iglesia copta. Y 3 conjuntos de homilías agrupadas en 3 corpora distintos. El primero, denominado Hexameron, que son 9 homilías sobre la creación, las homilías sobre los salmos, que son a todas luces de contenido exegético, y las homilías diversas o de tema variado, donde tenemos un poco de todo y donde se localizan los panegíricos que analizaremos. Aquí tenemos a mano las abreviaturas de las obras necesarias para entender esta exposición. En primer lugar, habrá que hablar un poco de manera introductoria sobre la perspectiva de la retórica griega clásica, que divide los discursos en 3 tipos básicos. Discurso judicial, el de las causas legales; discurso deliberativo, a través del cual se toma alguna decisión; y el discurso epidíctico o de aparato, con el que se hacía elogio de alguna persona o ciudad. Este tercer género de discurso podemos encontrarlo bajo distintas denominaciones que yo he visto que las usan de manera indiscriminada, digamos. Elogio o epainos, encomio o vituperio, y panegírico, que por su etimología indica propiamente un discurso de circunstancia con ocasión de un evento especial, por decirlo así. Existe también una preceptiva retórica de un autor griego llamado Teón de Alejandría, quien nos indica cuál es la denominación correcta para cada tipo de composición. El encomio se hace para las personas vivas, el epitafio para los difuntos, y el discurso encomiástico para los dioses recibe o sería propiamente un himno. Si somos muy exquisitos y muy precisos, podemos distinguir entre los distintos términos que se usan para el mismo tipo de discurso. Elogio o alabanza es una frase breve, simplemente hacer ver la cualidad, como Sócrates es sabio. Aristóteles define esto de la siguiente manera: la alabanza ensalza las virtudes, el encomio las acciones. El encomio o vituperio, ambos se hacen de manera extensa. Aftonio define el vituperio como composición expositiva de los vicios propios de alguien.
y el panegírico, cuya etimología es una asamblea general, ¿no? O sea, puede ser el motivo una fiesta, por ejemplo, con lo cual el panegíricos logos sería un discurso festivo. Quien quiera profundizar en este tipo de composiciones puede acercarse a la teoría de otro retórico llamado Menandro el Rétor, quien proporciona en sus 2 tratados de retórica epidíctica cómo se elaboran estas composiciones. Aquí visualizamos el esquema presentado por Menandro, donde hay que decir que la parte principal, lo más importante de este discurso son las acciones, puesto que los méritos de un hombre se juzgan a través de ellas. Tenemos, además del panegírico, otros escritos dentro de la disciplina geográfica. Las actas son básicamente documentos históricos. Las llamadas pasiones son escritos de intención moral que fueron usados para edificación y propaganda en los primeros años del cristianismo. Los panegíricos, que son estrictamente un discurso encomiástico, y las llamadas vidas, que pueden también denominarse biografía o leyenda hagiográfica. Los nombres que reciben estas vidas de santos, según Susana González Marín en su tesis doctoral, Análisis de un género literario, las vidas de santos pueden ser o recibir denominaciones endógenas, exógenas y parciales. Vamos a ver qué es esto. Con endógenas se refiere a la denominación que se les da entre los mismos cristianos. Es decir, los cristianos denominaban a estas composiciones vida, encomio u homilía. Las denominaciones exógenas es como llamaban estas composiciones los paganos. Las llamaban biografía o historia. Como sabemos, la biografía es un subgénero de la historia, o leyenda hagiográfica. Y las denominaciones parciales son de uso más genérico, digamos, ¿no? La aretalogía era un discurso donde se expresaban las virtudes de alguien. Novela, como ustedes ven, podría ser considerado un relato de ficción. Y el panegírico, que es el género que nos ocupa. Ahora, ¿dónde podemos encontrar varias vidas de santos juntas? En compilaciones como estas que vemos aquí mencionadas. Eusebio de Cesarea contaba con una colección de mártires antiguos. Gregorio de Tours, pues algunos que se decían en honor de un mártir, en honor de confesores. Gregorio el Grande, esta composición titulada Sobre la vida y milagros de los padres italianos. Eulogio de Córdoba, Memorial de los Santos, y la famosísima leyenda áurea de Jacobo de Vorágine. Después de estos preliminares, ya entenderemos cabalmente el tema que nos ocupa. El corpus de obras de Basilio es grande. Hallamos dentro de este corpus 5 panegíricos a distintos mártires, pero uno de estos panegíricos es espurio, es decir, no es considerado de autoría auténtica. Por ello lo dejamos fuera y nos centramos en los que la academia reconoce en efecto como de autoría de nuestro padre de la Iglesia. La homilía a la mártir Julita, la homilía al mártir Gordio, la homilía a los 40 mártires de Sebaste y la homilía al mártir Mamante. Grosso modo, cada uno de estos encomios tiene una acusada característica y haremos hincapié en ella leyendo algunos párrafos. En la homilía a la mártir Julita destacan los tópicos femeninos. En la homilía al mártir Gordio se hace hincapié en cuál es la diferencia entre la preceptiva profana y la preceptiva cristiana para elaborar un encomio. En la homilía a los 40 mártires de Sebaste toman mucha importancia los tópicos colectivos, porque no se trata de un solo mártir, sino de 40. Y la homilía al mártir Mamante tiene la característica de estar elaborado
sobre un tópico único, es decir, el único dato que se tenía del mártir. Para saber quiénes fueron estos mártires, vamos a proceder dando algunos datos de cada uno, seguido de la estructura de cada panegírico y la lectura de pasajes característicos. Santa Julita, su festividad, o sea, su dies natalis, es el 30 de julio. La única fuente que tenemos sobre esta santa es este encomio de Basilio. Sabemos que era una viuda rica. El año de su muerte nos es desconocido. Sí sabemos cuál fue su forma de martirio. Murió en la hoguera, que prácticamente primero morían asfixiados, ¿no? Los quemaban vivos, pero antes de ser quemados morían asfixiados. Sabemos que su cuerpo quedó incorrupto. Y una nota importante es que no hay que confundirla con los santos Julita y Quirico, ¿sí? Julita era la madre, Quirico era el hijo. Estos dos mártires son de Tarso, Cilicia, también en lo que actualmente es una región en lo que actualmente es Turquía. Bien. Aquí, como dije ya, cobran importancia los tópicos femeninos. Y esta es la estructura del panegírico de la mártir Julita. Cuenta con un proemio. Su argumentación incluye el proceso, el discurso de proceso, el discurso de despedida y martirio, en el que habla de la igualdad de géneros, para que vean de qué modernidad es este discurso, y después habla sobre los sucesos una vez que ella ha muerto. Por supuesto, son los milagros que puede lograr. Después termina con un epílogo. Vamos a ver prácticamente que todos los panegíricos cuentan con 3 partes. Pero lo importante, la parte más larga, la que tiene mayor elaboración, es la. Voy a leer un poco de este discurso. A ninguno de los placeres de la vida se apresuró tan velozmente como al encuentro de aquella llama. Recordemos que murió quemada. Con su rostro y su actitud, con las cosas que decía y el resplandor que mostraba la alegría extrema de su alma, exhortaba a las mujeres que estaban presentes a no ablandarse ante las penas que conlleva la fe, ni a excusarse por la debilidad de su naturaleza. Así decía: somos de la misma arcilla que los hombres, hemos sido hechas a imagen de Dios, como ellos. El género femenino ha sido hecho por el Creador, capaz de virtud igual que el masculino. ¿Y por qué somos semejantes a los varones en todo? Porque no solo fue tomada carne para la constitución de la mujer, sino también hueso de sus huesos. De manera que la constancia, el vigor y la paciencia la debemos al Señor de igual manera a los varones que nosotras. Dicho esto, saltó a la pira que rodeó el cuerpo de la santa como un tálamo resplandeciente y envió su alma a la región celeste y al descanso merecido. El panegírico de Gordio, cuyo dies natalis es el 3 de enero, existe también en versión siríaca y armenia. Sabemos que era un centurión romano, que su martirio fue bajo la persecución de Diocleciano o la gran persecución. Su martirio fue por decapitación y a la hora que Basilio escribe su panegírico, cuenta con la fuente de testigos vivos, aún vivos. Bien, lo que resalta aquí en este discurso es la preceptiva cristiana. Vamos a ver la estructura. Como el anterior cuenta con un proemio y un epílogo, ¿sí? El desarrollo, la argumentación es lo más importante del encomio. Entonces, habla en primer término de la preceptiva encomiástica profana y cristiana. ¿Cuál es la diferencia? Nos da algunos datos biográficos, menciona el edicto de persecución, existe, en palabras del santo, una autodenuncia,
Viene el juicio o proceso y el discurso de despedida y el martirio. Bien, voy a leer algo sobre esta preceptiva encomiástica profana y cristiana. La escuela sagrada no conoce pues una regla de encomios, sino que enumera el testimonio de las acciones en vez de hacer elogios. Y como para los santos sirve de alabanza, también es de bastante provecho para los que emprenden el camino hacia la virtud. La norma de los encomios profanos consiste en efecto en indagar la patria, investigar el linaje y exponer su educación, mientras que nuestra norma, acallando las palabras de nuestros prójimos, consta de los méritos propios de cada uno. Porque ¿en qué seré yo más ilustre si mi ciudad, forzada alguna vez a difíciles y grandes batallas, obtuvo brillantes triunfos contra los enemigos? Y si está favorablemente situada de manera que es apropiada tanto para el invierno como para el verano, y si incluso está bien poblada de hombres y es capaz de alimentar ganados, ¿en qué me aprovecha esto? Aunque también sea la mejor del mundo por sus manadas de caballos, ¿en qué puede eso hacernos mejores respecto a la virtud humana? ¿Acaso también describiendo las cimas del monte próximo que asoman por encima de las nubes y que casi siempre sobrepasan la niebla, nos engañaremos a nosotros mismos creyendo que por eso cumplimos el elogio a los hombres? Lo más ridículo de todo es que habiendo sido despreciado el mundo entero por los justos, compongamos sus encomios con aquello que valoraron en poca cosa. Pues bien, el recuerdo es suficiente para un permanente provecho. En verdad, no tiene necesidad de añadiduras para ser honrados. Más bien a nosotros que estamos en esta vida nos es necesario su recuerdo para imitarlos. Pues como es lógico que al fuego siga la luz y al perfume el olor, así también a las buenas acciones sigue el beneficio. Pasamos a los 40 mártires de Sebaste. Su dies natalis es el 9 de marzo. Contamos con otras fuentes para estos mártires. Eusebio de Cesarea los menciona en su historia eclesiástica, cuentan con una pasión y un testamento, han sido identificados con la Legión 12ª Fulminata, originaria de Metilene, Armenia, y hay además 3 versiones, además de la de Basilio. La segunda versión serían 3 homilías de Gregorio de Niza y una de Efrén Sirio. Sabemos que su muerte ocurrió bajo la persecución de Licinio en el año 320 y que su martirio fue por congelamiento. Pero hay variaciones, porque como las versiones son varias, pues a veces el martirio es simplemente, congelados sobre el lago, hecho hielo, o sumergidos en el lago. Ya había dicho que lo que resalta aquí son los tópicos o los argumentos de tipo colectivo. Igualmente está formado de 3 partes, pero en la argumentación encontramos, en primer lugar, el rechazo de la preceptiva profana del encomio. En esto se parece un poco al martirio de Gordio. Nos da algunos trazos biográficos, se menciona el edicto de persecución, hay también una autodenuncia, es decir, ellos mismos dicen, nosotros somos cristianos. Está el discurso de proceso, el discurso de despedida y martirio, y algunos sucesos después de la muerte, que como en el caso de Julita, son los milagros que realizan. Vamos a leer algo de estos tópicos colectivos. No se nos propone admirar a uno, ni siquiera a 2, tampoco asciende a 10 el número de los bienaventurados, sino a 40 hombres que tenían una sola alma en distintos cuerpos. Una misma constancia para los tormentos en un mismo aliento y unanimidad en la fe, y que demostraron su firmeza en favor de la verdad. Todos semejantes entre sí, iguales en cuanto al sentimiento, parejos en cuanto a la capacidad para el combate,
y por eso fueron juzgados dignos de iguales coronas de gloria. ¿Qué discurso conseguiría darles el honor merecido? ¿40 lenguas no serían suficientes para alabar el valor de tales hombres? Ahora bien, si fuera uno solo el honrado, ciertamente bastaría para vencer la fuerza de nuestras palabras. ¿Qué no será de tal multitud? Falange militar, guarnición invencible, igualmente invicta en las batallas como inalcanzable en los elogios. Estos santos no tenían una sola patria, pues venían de diversos lugares. ¿Qué diremos entonces? Digamos que eran apátridas o ciudadanos del mundo, pues lo mismo que en las aportaciones de limosnas los bienes depositados por cada uno son comunes de los que han contribuido, así también en el caso de estos bienaventurados, la patria de cada uno es común de todos y todos son de todas partes, intercambiándose unos con otros las que tuvieron. Es más, ¿por qué es necesario indagar las que se encuentran en la tierra si es posible imaginar cuál es su ciudad actual? En verdad, la ciudad de los mártires es la ciudad de Dios, donde el arquitecto y creador es Dios, la Jerusalén celestial y libre, la madre de Pablo y de los semejantes a él. El linaje humano de cada uno de ellos era distinto, pero el espiritual de todos ellos es uno solo, pues Dios es su Padre común y todos son hermanos, no nacidos de un hombre y una mujer, sino de la adopción del Espíritu, unidos unos a otros en la concordia por el amor. Coro dispuesto, gran asistencia divina de los que desde siempre glorifican al Señor, que no fueron reunidos uno a uno, sino puestos juntos. El último de los panegíricos es el martirio de San Mamante. Su dies natalis es el 2 de septiembre. También para él tenemos algunas tradiciones latinas y una mención en el discurso de Gregorio Nacianceno y Novum Dominicam. El único dato certero de este mártir es que era pastor y probablemente fue muerto bajo el emperador Aureliano hacia el año 275. Su forma de martirio nos es desconocida y al igual que con el mártir Gordio, en el momento de llevar a cabo su festividad y de elaborar el discurso, Basilio contó con fuentes de primera mano, puesto que aún existían testigos vivos. Vamos a ver algunos párrafos. ¿Escuchaste que el primero que fue grato a Dios, Abel, fue pastor? ¿Quién fue emulador de aquel? Moisés, el gran legislador, el que escapó al propósito del faraón, el que aborreció la insidia de los que apacentaban con él. Él pastoreaba en el monte Horeb y mientras pastoreaba conversaba con Dios. No por ser juez advirtió un mensaje en la zarza, sino por pastorear fue digno de aquella conversación divina. ¿Quién después de Moisés? Jacob, el patriarca, que con el pastoreo enseñó la perseverancia en la verdad tras plasmar en esa pequeña imagen el carácter de toda su vida. ¿A quién transmitió este celo? A David. El mismo David pasó del pastoreo a ser rey, pues el arte de pastorear y el de reinar son hermanos, en cuanto que a uno le ha sido confiado el gobierno de los seres irracionales y a otro el de los racionales. Así, este es fundamento de una ciencia mayor. Por eso el Señor, reuniendo ambas, es también pastor y rey. Pastorea a los irracionales y guía a los más racionales hacia el dominio de su reino. ¿Quieres comprender cuán grande es el ser pastor? El Señor es mi pastor. ¿Cómo es que el arte del pastoreo es hermano del de reinar? ¿Quién es ese rey de la gloria? El que aquí es pastor, allí es rey. Y no creas que es atestiguado por otros y que él se avergüenza de este título, sino que haciendo callar a los pastores ilegítimos, reivindica para sí mismo el verdadero testimonio del pastoreo. Yo soy el buen pastor. Yo soy y no cambio. Bien, vimos aquí que el discurso está elaborado sobre un único argumento o tópico, ¿sí? Aquí tenemos también el rechazo de la preceptiva profana del encomio, el elogio de la actividad pastoral
puesto que es su único rasgo biográfico, y vamos a ver que se basa en varios ejemplos bíblicos. A diferencia de los otros discursos, este es de verdad muy breve. Pone Basilio una comparación ahí de la cual deriva en polémica doctrinal, ¿no? El pastor y el pastor asalariado, etcétera, y termina con un breve epílogo. Está aquí una tabla de comparación de cómo está elaborado cada discurso, cada panegírico, y paso a las conclusiones. El elogio hemos visto que difiere del encomio en su longitud. El encomio difiere de la vita en su modo de elaboración. Es decir, el encomio procede por argumentos sobre las cualidades del personaje. La vita procede de manera cronológica, a manera de un relato. El panegírico cristiano difiere del encomio profano en la intención. ¿Qué busca el panegírico cristiano? La edificación de los fieles y lograr la emulación de las virtudes del santo. Les dejo aquí una bibliografía que está dividida en fuentes, es decir, las obras antiguas, unos estudios muy útiles y la cibergrafía que tienen la facilidad de consultar en Internet. Bueno, espero que esto haya sido para ustedes muy ilustrativo. Hasta otra vez.